Lo No, primero preguntar al no, cuidador. no lo entendí bien. Él pregunta, ¿qué es lo primero que debemos preguntar al cuidador apenas sospechamos este síndrome? Y Y después dice, ¿puede ser autorreferencial, Nicolás, en esta última pregunta, por favor? no, pasa que lo primero, a ver, esto no es fácil eso, ¿no? Uno en general va viendo cómo se va dando la evolución del caso, uno a la anamnesis habría que sumar si lo trató y con qué, cuánto hace que arrancó, eh, cómo respondió a esas drogas, volver a preguntar, y preguntarle al cuidador y preguntarle al peón, porque por ahí uno no te quiere decir, pero el otro te dice, y preguntarle qué comió, dependiendo del cólico, si hubo algún cambio de comida o no, si es muy... eh, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil sería que decirte esta primero. No hay, a ver, para todo esto no hay un manual de cómo hacer las cosas exacto punto por punto. O sea, hay unas, se hacen estas cosas que le estamos diciendo nosotros, pero no es que hay algo, no, la pregunta primero tiene que ser esta, no es algo, no sé vos, Gonza, pero No, no, exactamente eso, ¿viste? Si quizás a veces cuando te llaman por un cólico, bueno, preguntar cuándo empezó, porque muchas veces a los peores les encanta dar por vena, ¿viste? Y todo lo que sea por vena, ellos intentan, y bueno, preguntar, bueno, ¿cuándo empezó el caso? Cosas así, parece que te llaman de una urgencia que es hoy, pero resulta que ya hace dos sí, que días, hace que una cuando eso semana. viene. No, arrancó hace un rato y vos llegás y la cabeza parece la de un boxeador, se estuvo revolcando, dándose contra las paredes toda la noche por ahí. Claro, O sea, exactamente. eso también pasa. O llegás y no, está con 45 de cardíaca. Recuerden que lo normal es 20-40. Y empezás a preguntar y resulta que tiene fluniximab, orfanol, fenilbutazona, dexametasona, y claro, pues está tapadísimo de analgésico. ¿Qué te va a mostrar? Eh, por eso es muy... Sí, sí, yo creo que el mismo caso clínico, uno va haciendo preguntas como para ir guiándose, porque como hablaba el doctor Enrique ayer, bueno, bosteó el caballo, bosteó y parece que con eso ya está 40, terminado todo y bueno, 40 yo creo metros que, de intestino tiene. claro, claro, Va, claro. casi 40, 30 y largo eran. Imagínense, el problema puede estar en el metro número 3 y tiene otros 37 de bosta. Claro, Eh, yo creo que, bueno, de esto se trata de lo mismo que el otro que preguntaba antes del sondaje, qué otra maniobra semiológica. Yo creo que todo esto es para recabar información, ir recabando información para tratar de decidir si esto lo Ahora, podemos resolver en el campo o si lo podemos derivar lo antes posible apuntamos a para emitir eso. un pronóstico. Claro, yo creo que es Eh, recabar información, recabar la mayor información es que posible incluso, para poder responder esas preguntas. a ver, esto es así, ustedes se dediquen o no a equinos, porque después se dedican a equinos, a mí me gusta mucho la cirugía, atenderme y me intereso por esa parte también. Pero después ustedes por ahí pueden hacer clínica o pueden estar en un ARAS y les va a tocar atender el cólico y lo van a tener que ver ustedes si lo derivan o no, o por ahí les hacen tambo y les toca entender el caballito del tambero, o sea, eh, y los procedimientos son los mismos y las cosas básicas son las mismas. Después verán, o sea, esto es lo básico que tienen que saber para atender un caballo con cólico. Después hacen equino, lo pueden derivar el cólico a cirugía y ya está, no hacen más nada, ustedes se encarga la gente que está en el centro de atención de la cirugía y del posquirúrgico inmediato. Pero bueno, ya vamos a ver después cuando hablemos de la toma de decisión, que hacemos o no, que es como dice Gonzalo, uno no es que determina decidiendo, en general no decide la cirugía por un solo dato, uno recaba todos los datos de todo este examen semiológico y a partir de la conjunción de todos estos datos decide. ¿Seguimos nomás? Seguimos nomás. Vos, temperatura rectal antes que la palpación rectal, porque uno cuando hace la palpación luego queda aire adentro y me puede alterar la temperatura. En general, las patologías que causan cólico y fiebre no son quirúrgicas en su mayoría. Llámese las salmonelosis, clostridiales, diarrea clostridiales, peritonitis, enteritis anterior. La enteritis anterior, hay algunos casos que con cirugía se manipula el duodeno y qué sé yo qué más, y están descritos, pero de ahí a que se haga y funcione es otro tema.
Enteritis anterior o ¿cómo era? Me está faltando una sinonimia, Gonza, si te acordás, como por las dudas si quieren buscar. No importa. No, no, duodenitis, yeyunitis, Duodenitis, yeyunitis séptica, hay una, no importa. Era por si alguna sinonimia que pueden encontrar en algún libro, si les interesa el tema y lo quieren buscar. En fin. Palpación rectal. A ver, palpación rectal, tacto rectal. Primero que todo, antes de hacerla, la seguridad del caballo y de ustedes. No siempre puede haber como la foto que vean ayer de Enríquez de el potro de contención, en el que el animal entra justo, la puerta delante es alta, cosa que él tenga la cabeza elevada y no pueda descender. El caballo para patear necesita bajar la cabeza y desplazar su centro de gravedad hacia adelante. Si la puerta le impide bajar la cabeza, ya por lo menos alto no va a patear. Y una puerta atrás más baja, pegada a que el caballo se pegue a la puerta de atrás, entonces también se va a complicar que nos patee, y más baja, cosa que nosotros podamos meter la mano bien. Eso es lo ideal. De largada ya tenemos, por ejemplo, los dos potros que hay en la facultad son muy grandes, los caballos en general bailan ahí adentro, lo cual termina siendo hasta medio peligroso, porque uno termina más de una vez metiendo la mano entre los caños y el caballo por ahí nos puede apretar o algo de eso, o incluso caballos chicos irse hacia adelante y poder patearnos. Y si no, más de una vez nos ha tocado hacerlo detrás de una pared, detrás de la puerta de un box, con dos fardos entre el caballo y nosotros para que no nos patee. Siempre, o sea, pero bueno, siempre tratando de buscar la máxima seguridad para uno mismo, obviamente, y mientras menos se pueda mover el caballo, mejor. Por otro lado, el caballo no es la vaca. Nosotros si sacamos sangre haciendo tacto en una vaca, no pasa nada. Si sacamos sangre en el caballo del brazo, podemos haber provocado un desgarro rectal, que si llega a ser intraabdominales y completo ese desgarro rectal, se nos va a morir de una peritonitis casi seguro el caballo. Con lo cual es importante, por un lado, que se quede quieto ese animal, la sujeción de ese animal, mordaza por lo menos, y a la vez, primero intentar hacer el tacto sin ninguna otra cosa que el guante y una muy buena lubricación, obviamente. Uno agarra primero, vacía intestino de materia fecal y luego empieza a palpar. Si uno siente que le hace demasiada presión y que uno no puede palpar bien, no pelearlo. Ahí lo que podemos hacer es o administrar buscapina, que el problema, que la buscapina era, había una que era metilbromuro de iosina, otra que era butilescopolamina, más o menos era 0,3 miligramos kilo, algo por ahí andaba la dosis. Más allá de la dosis, es muy bueno porque produce una relajación del intestino, pero el tema es que ya estaríamos produciendo un hilio nosotros, que si viene medio complicado, podemos terminar de complicarla, por un lado. Por otro lado, ya perdemos, por ejemplo, el dato de la auscultación. Así que no sería lo ideal, si bien se puede hacer. Otra cosa que podemos hacer es a ver, si bien se puede hacer, Espinosa lo hace de rutina, que Espinosa es uno de los referentes a nivel cirugía del país, les comento. Como para que tengan en cuenta nomás. Otra cosa que pueden hacer es una epidural baja, o si no, un enema con lidocaína, una jeringa de 60, le cargan 20 o 30 centímetros de lidocaína, el resto con agua, y una vez vaciado recto le hacen un enema con eso, esperan unos minutitos que haga efecto y ya cambia mucho. Bueno, ¿qué estructuras pueden palpar al tacto rectal? Esta imagen es de Colahan. Ustedes pueden palpar, uno ahí es vejiga, obviamente de que no están dibujados acá, lo que sería glándulas sexuales accesorias del macho y aparato reproductor de la hembra. Dos son los anillos inguinales, es un través de mano más o menos, sobre todo en los machos, un través de mano de la línea, acá a la de la línea media e inmediatamente donde termina el piso inguinal. Flexura pélvica, vaso que suele estar bien pegado a la pared abdominal. En realidad ustedes lo que palpan es el extremo caudal del vaso que tiene que estar bien pegado a la pared abdominal. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que ustedes el vaso
lo encuentran muy separado, que puede llegar a ser porque hay una torsión de colon que se mete entre el vaso y la pared abdominal y me lo desplaza. Polo caudal del riñón izquierdo. Entre estos dos está el ligamento nefroesplénico, que en ese espacio nefroesplénico ustedes podrían meter sin problema la mano. Si hay una torsión de colon, puede llegar a aparecer un atrapamiento nefroesplénico, pueden llegar a no poder meter los dedos ahí. Si hay una impacción de colon o algo, eso se palpa como si fuera una pelota dura acá en el colon. 6 es la aorta. Colon menor, que lo que se palpan más que el colon menor en sí, se palpan las boñigas. Intestino delgado no se suele palpar. Sí pueden palpar, por ejemplo, lo que se llama como si fueran cámaras de bicicleta, que es intestino delgado distendido con gas. Bueno, se puede palpar toda la base del ciego. Esto de manera normal. Ahora, nosotros al tacto podemos o no encontrar nada o encontrar hallazgos definitivos o lo que se llaman hallazgos de apoyo o de soporte. Hallazgo definitivo, por ejemplo, si yo palpo un asa de intestino ingresando al anillo inguinal, es una hernia inguinal. O si palpo una pelota, o sea, una masa de consistencia dura y más en donde estaría colon dorsal, colon mayor, perdón, del lado izquierdo, es una impacción. Ahora, esa impacción, por lo menos tengo una impacción. Muchas veces, ojo, que esa impacción es secundaria de otro trastorno. Ahora, yo, por ejemplo, si palpo intestino delgado extendido y es un hallazgo de apoyo, yo sé que, o lo que les comentaba antes del vaso desplazado, es un hallazgo de apoyo. Yo sé que algo más hay ahí, que no sé, pero algo más hay. Ojo que uno puede no encontrar, como les decía antes, que uno suele juntar todos los datos y a partir de ahí derivar a una cirugía. Uno puede, animales que tienen que ir a cirugía, uno puede por ahí no encontrar nada extraño al tacto. Punción abdominal. El líquido abdominal lo que tienen es... Ah, me olvidaba, siempre examinar las heces en busca por ahí de arena, alta carga de parásitos, mucho moco, que me estaría hablando de una demora en el tránsito intestinal. Bueno, luego tenemos la punción abdominal. El líquido abdominal lo que tiene es un buen reflejo de lo que está pasando en la superficie peritoneal. En general en eso es bastante fidedigno. ¿Cómo se hace? En animales de abdomen péndulo, o sea, más panzones, en la parte más declive del abdomen. En animales con un abdomen más plano, se hace un través de mano atrás del cartílago sifoides. Y se puede hacer o en la línea media o si no, más un través de mano hacia la izquierda. Perdón, un través de mano hacia la izquierda de la línea media para así evitar el vaso. Disculpa, Nico, Sí, disculpame, ¿hacia el lado derecho sería? perdón, hacia el derecho, hacia la izquierda está el vaso. Me crucé. Me agarró el estornudo, me desacomodó las neuronas. Eh, perdón, hacia la derecha de la línea media. Trabajemos hacia la derecha de la línea media para evitar el vaso, que el vaso está a la izquierda. Obviamente, una buena antisepsia de la zona, como si fuera para cirugía. Lo ideal es, si bien está descrito la tricotomía, generalmente no la hace, pero con una buena antisepsia, primero idealmente con alguna sustancia jabonosa, algún antiséptico jabonoso, tipo clorexidina jabonosa o iodopoviona jabonosa, y luego con alcohol, suele andar bien. Y se pueden usar cánulas mamarias o las agujas, las 58, o sea, las de 5 centímetros de largo y cono verde, suelen andar bien. Y si nosotros con esta aguja punzamos intestino, en general no hay problema. Ya con las más gruesas sí, puede llegar a haber algún problema de salida de material hacia luz intestinal, hacia la cavidad peritoneal, perdón. ¿Cómo es la técnica? Primero uno agarra y atraviesa piel de manera rápida. ¿Tá? Lo primero que hace es atravesar piel. Luego va avanzando
y haciendo un movimiento rotatorio de a poquito la aguja. Cada vez avanza un poquito, para, avanza un poquito, para, rotándola a la aguja. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en cavidad peritoneal? Puede una vez que lleguemos a salir líquido, y si no, vamos a ver que una vez que estamos adentro, el cono de la aguja se empieza a mover junto con, con la respiración, o sea, con las contracciones del diafragma, que van a hacer que también se muevan las vísceras y vamos a ver que se mueve el cono de la aguja. Si no sale líquido con la primera aguja, que es lo que suele pasar, podemos poner más agujas, hasta 6 o 7, o sea, ponemos una, si no sale nada, ponemos una segunda. Muchas veces cuando ponemos la segunda, sale líquido por la primera. Y si no sale por la segunda, podemos poner una tercera, una cuarta y así. Si no, lo que se puede hacer es, si no sale líquido, es agarrar y con alguna jeringa instilar aire dentro de la cavidad peritoneal. Muchas veces instilamos aire y cuando retiramos la jeringa viene líquido. ¿Qué les iba a decir? Si uno prueba a aspirar con una jeringa, en general no viene nada. Es como que se tapa y no viene nada. Podemos llegar a punzar este intestino, que nos puede llegar a venir materia vegetal. En general, si lo punzamos no pasa nada. Pero si nosotros vamos, obviamente si lo podemos evitar mejor a esta punción. Y por eso lo que se hace es ir avanzando de manera lenta la aguja. Porque si uno a intestino lo pincha despacio, el intestino en general por reflejo se corre. ¿Tá? Entonces si uno apenas lo toca con la punta de la aguja, el intestino se contrae, se desplaza y evitamos atravesarlo de manera completa. Pero si lo atravesamos con estas agujas, con este diámetro de aguja en general, no suele haber mayores problemas. Bueno, ¿qué hacemos con ese líquido? Una evaluación macroscópica, que es la que más me interesa ahora y quiero que sepan ustedes. Y después podemos, determinación de proteínas, una evaluación microscópica del tipo de célula y demás, y ya vamos a hablar de medición de glucosa, pH, lactato, enzimas, etc. Normalmente, ¿cómo es este líquido normal? Lo normal es, si bien está fuera de foco la foto del medio, son 2 a 4 milímetros de un líquido amarillo pajizo bien traslúcido, bien transparente. Eso es el líquido abdominal normal. A veces en caballos normales se sacan más de estos 2 a 4 milímetros, a veces unos 10, pero en general 2 a 4 milímetros. ¿Qué cambios voy a poder ver? Ustedes recordarán que, como yo les hablaba, al principio empieza a esa desviación compartimental del fluido, que al principio lo que empieza a salir hacia la luz intestinal y hacia el líquido peritoneal es primero líquido. A medida que va progresando la enfermedad, van a ir proteínas y células, que terminan siendo más una vez células, glóbulos rojos y demás, células rojas. Bueno, entonces, ¿cómo se va a traducir esto en el líquido peritoneal? El primer cambio que yo voy a ver es un aumento en el volumen del líquido peritoneal. Voy a sacar mucho volumen. A medida que progresa, que va a haber, aparte de desviación de líquido, ya va a haber proteínas y algunas células, este líquido, aparte de volumen, va a ser un líquido turbio. ¿Está? Si yo veo un líquido, hago una punción y saco un líquido con bastante volumen y turbio, quiere decir que ya hay algún trastorno que me está haciendo que estén desviándose desde la circulación, proteínas y células hacia la luz intestinal y el peritoneo. O sea, ya hay algo que no está bien. Y si sigue avanzando, ya puedo sacar un líquido más hemorrágico o como el de la derecha, que fíjense en el color, ya es marrón, un hemorrágico amarronado. Esto ya me está indicando un área de necrosis. Ya si saco este tipo de líquido, ya estamos muy complicados. También puedo sacar líquido tirando a ser hemorrágico purulento en caso de una peritonitis. Me puede pasar en peritonitis, que me pasó no sacar nada de líquido, a la necropsia, un montón de fibrina en tu abdomen, entonces, ¿qué va a salir líquido si obviamente esa fibrina te tapa todo? La ventaja que con el ecógrafo podemos llegar a ver eso si tenemos un ecógrafo y sabemos hacer ecografía abdominal. Pero bueno, a campo puede pasar que no salga. Otra cosa que les puede pasar en caballos muy grandes, con la 58 no llegar hasta la cavidad peritoneal, otro motivo por el cual no pueden sacar.
Y después les puede pasar que puncen algún vaso sanguíneo que, alguna arteria o vena, que van a ver un hilo de sangre dentro del líquido abdominal que ustedes sacaron de abdomen. Si la hemorragia es de abdomen, si la sangre es de abdomen, van a ver todo bien homogéneo el color. Ahora, si sacan sangre, puede ser o que hay un hemoperitoneo, lo cual es raro, que si quiere ser sangre de peritoneo no coagula, que si es que sacaron todo sangre porque justo engancharon una vena arteria grande, suele coagular. Y la otra cosa que les puede pasar es que puncen vaso sanguíneo. Por más que hagan la punción a la derecha, se metan dentro del vaso. Del vaso estoy hablando con B larga y Z. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que yo les decía que ustedes pueden palpar el vaso no contra la pared cuando hay una desviación, una torsión de colon? Bueno, el colon también, dependiendo cómo se tuerza, puede agarrar y desplazarme el vaso hacia ventral y derecha del abdomen. Y cuando yo punzo, me va a salir un líquido bastante espeso y un rojo fuerte, no así amarronado, pero sí un rojo tirando a bordó. Que si tengo duda, lo que puedo hacer es un microhematocrito de eso. Si tengo un laboratorio, tengo la microcentrífuga a mano, que obviamente no es lo que suele pasar a campo, pero les comento que se puede hacer. Y si me da, y hacer un hematocrito sacar sangre, perdón, venosa y hacer un hematocrito. Si me da mucho más elevado el hematocrito del líquido abdominal, quiere decir que lo que hice fue punzar vaso y no líquido abdominal. Bueno, eso macroscópicamente. Microscópicamente, esto, como para tenerlo en cuenta, el cuadrito este es copiado de Colahan, un caballo normal, el color, como le decía, amarillo pajizo, claro, ligeramente opaco, menos de 2 gramos de proteína, menos de 8.000 células rojas y menos de 8.000 leucocitos. Una instrucción entrangulada, por darles un ejemplo, rojo a marrón, ya si es rojo a marrón, ya más marroné, ya me está hablando de algún grado de necrosis. Es opaco, fíjense las proteínas, es esta elevación de proteínas y esta elevación de células lo que me va a dar por un lado el color y por otro esa turbidez y opacidad. Peritonitis, bueno, no sé, blanco, 6,1 gramos por decilitro de proteínas puede llegar hasta 7, pero bueno, esto es para que tengan en cuenta nomás y relacionen la cantidad de células y de proteínas con el aspecto macroscópico, nada más que eso. No solemos preguntar estos valores, como les digo, nuestro interés es que sepan con las 3 columnas de la izquierda llegar a un diagnóstico, no un diagnóstico, pero sí, como les decía, saber si va o no a cirugía. Bueno, manejo médico del cólico. O sea, ¿qué Nico, hay podemos una hacer? Sí, pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo es la proporción de proteínas a reponer si de un exudado o trasudado modificado se trata en cantidades abundantes? pero vos tenés otro problema, vos ahí no tenés un problema de hipoproteinemia. Me parece que está bastante errado perdón, sin ánimo de coso, pero vos acá no tenés un problema de hipoproteinemia. Tu problema es la pérdida de proteínas. O sea, si vos reponés proteínas y no arreglás por dónde se te está perdiendo, el problema va a seguir. Vos acá lo que tenés que arreglar es esa pérdida. Que se te están perdiendo proteínas por un trastorno intestinal que tenés que solucionar. Acá, a mí lo que menos me interesa es agregar proteína, ahora es solucionar el problema intestinal para que no se me muera. Hablando de cólico. Se me va a morir no por una hipoproteinemia, se me va a morir ya sea por una pérdida de volemia, por ese líquido que yo digo que se va, o por un shock o séptico o anafiláctico, pero se me muere, no es que no hay un problema de hipoproteinemia. Claro, claro, claro. Después la siguiente es, la medición de proteínas del líquido peritoneal se realiza con el refractómetro, ¿cierto? Sí, pero bueno, eso, eh, les repito, eso es lo que uno quiere que relacionen con cómo se ve el líquido, por qué el líquido lo ven como lo ven. En general uno no anda con un refractómetro arriba del auto, si bien no es algo extremadamente caro, tampoco es barato para tener uno, para usarlo cada uno tiene, no sé vos Gonza, pero que 4 o 5 cólicos al año que uno termina, no es algo que uno tiene toda la semana.
Claro, mucho, eh, y no, y a la vez los reflectómetros hay que calibrarlo y demás. Imagínense arriba del auto el reflectómetro saltando por un lado para el otro, no termina. Seguro que lo descalibramos cada 2 por 3. No es algo concurrente, pero sí, en general se usa el reflectómetro. Ojo que, a ver, yo les comento lo que uno hace. Que si uno tiene un lugar fijo y puede tener, o hablando clínica de pequeño gozo, por lo menos una microcentrífuga y un refractómetro, es de muchísima ayuda. Y son pavadas, esas dos no son cosas caras y no hacen a la clase, pero todo eso y las tiritas reactivas de orina y de coso, o más los medidores de glucosa y ácido láctico nos pueden ayudar en un montón de cosas, pero bueno, no vienen a la clase y serían de interna más que de quirúrgica. ¿Algo más, Gonzalo? nada más. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con este caballo de concólico? Analgesia química, o sea, se pueden dar aires, dipirona, para lo que es control del dolor. Flunixin, ya vamos a hablar un poco, pero a dosis bajas. ¿Por qué? Para no enmascarar signos. A ver, la dipirona lo que tiene es un antiespasmódico leve y dura unas 6 a 8 horas. El Flunixin me puede durar hasta 24 y es un analgésico fuerte. Ya vamos a ver las medidas, o sea, las cosas que nosotros tomamos para decidir o no la cirugía. Si nosotros damos un analgésico fuerte, por un lado nos enmascara signos, o sea, nos tapa los signos, con lo cual nosotros parece que está bien, pero en realidad lo que está es que no le duele porque está tapado de analgésico. Es como, eh, parafraseando a Raúl, es como si a nosotros el auto nos prende la lucecita del aceite y nosotros le ponemos una curita arriba de la lucecita para no ver la lucecita, ¿se entiende? El problema sigue estando. Si no le ponemos aceite, lo vamos a fundir, y esto es parecido. Y a la vez el Flunixin, al durar muchas horas, eh, no podemos seguir evaluándolo para ver cómo va evolucionando. ¿Está? Ya vamos a hablar un poquito más cuando se decida cuando hablemos de decisión, qué decisión tomar. Si lo tenemos que sedar, lo ideal es silacina, eh, para sedar, para revisarlo. Lo ideal es no sedarlo. Partamos de esa base. Porque todas las drogas usadas para sedación, de una u otra manera, me van a hipotensar el animal. La silacina disminuye algo la motilidad intestinal, tiene cierto grado de analgesia intestinal, ¿cierto? No, es un analgésico intestinal. Me hipotensa un poco el animal, no de la misma manera que lo hace la cepromacina, que la cepromacina es un potente vasodilatador, con lo cual me lo va a hipotensar mucho. Tiene la contra de que si el animal está en el borde de un shock, por ahí con la cepromacina lo terminamos de matar nosotros, o sea, lo terminamos de hipotensar nosotros. Bueno, y la silacina, como dice acá, disminuye la motilidad fecal y colónica. La ventaja que tenés con la silacina o la detomidina, que es el otro ejemplo, que detomidina en el país no hace ya varios años que Over está haciendo una, todavía no existe en el mercado, es más sedativa al punto de que no responden a nada. Yo lo he usado por algunas cosas y no queda tonto en otro mundo el caballo, hablando mal y pronto. O sea, la respuesta a estímulo es muy baja. A ver, por lo cual lo ideal sería la silacina, si bien me disminuye la respuesta a todo, me deja poder evaluarlo. Y a la vez, la silacina lo que tiene es su efecto corto. La silacina, a los 2 o 3 minutos que uno la colocó en vena, hablando siempre de la colocación de la droga en vena, a los 2 o 3 minutos ya está haciendo su efecto máximo y a la media hora se está yendo ese efecto máximo. O sea, me dura muy poquito, lo que me permite que enseguida se recupere esa motilidad, que enseguida se recupere esa hipotensión y eh, entonces los riesgos los disminuyo. Opiáceos, butorfanol, mejor asociado a silacina, o sea, el butorfanol baja la dosis y se hace un sinergismo de suma, butorfanol más silacina. El tema que el butorfanol o sea, como todos los opiáceos, tienden a disminuir más todavía la motilidad intestinal. El sondaje, como decía, para descomprimir, la descompresión del tracto gastrointestinal, sondaje, lo que hablábamos antes de repetir y demás, sobre todo si hay reflujo.
Y la trocarización de ciego con una aguja conorrosa se puede desde, si vemos como el caso, recuerdan de este petizo de abajo a la izquierda, lo que se puede es trocarizar desde afuera el ciego con una aguja conorrosa para descomprimirlo y que no, obviamente una buena antisepsia desde afuera. En general no hay mayores complicaciones de peritonitis y esas cosas. Se puede desde afuera con una conorrosa y no en un petizo, pero sí en un caballo adulto se puede hacer transrectal, o sea, con una aguja a la que se conecta una manguerita de un perfus, se introduce la mano por el recto y a través del recto atravesar pared rectal y descomprimir el ciego. Esto me permite incluso ir acompañando a medida que se va descomprimiendo el ciego, ir acompañando hacia abajo con la mano y descomprimirlo más todavía. Yo le tenía un poco lo leí por ahí, la verdad que mucha confianza no le tenía, y después, hablando una vez con Espinosa, nos comentó que él lo hace de rutina, y después de eso lo empezaron a hacer en el quirófano de Maturín, y hasta ahora por eso no han tenido mayores problemas y les resulta bastante sencillo. Y bueno, y después lo que es la corrección de la deshidratación y de desequilibrios ácido básico, en general, si bien la hipovolemia me tiende a la acidosis por el uso de lo que es el metabolismo anaerobio, uno cuando en un animal adulto con los riñones sanos, pulmones sanos y demás, uno una vez que compone la volemia, el organismo mismo se encarga de la corrección ácido-base. No hace falta andar viendo qué guión pongo, cuál sí, cuál no, sobre todo en adultos. En potrillo por ahí es distinto, y a la vez, como yo le decía, acá lo importante es la corrección de la deshidratación. Es tal el volumen que, bueno, metámosle fluido como podamos. En general, una vez que uno acomoda eso, la parte ácido-base de un animal adulto lo acomoda solo. Hablando de caballo, ¿no? Perro es otro quilombo. Aparte, como le digo, para eso, para la corrección, ustedes necesitan un laboratorio que mida todas estas cosas. Si no lo tienen, se complica. Bueno, las drogas, lo que hablamos antes, la dipirona es un muy buen antiespasmódico y dura poco tiempo, él a veces es leve. Flunixin y fenilbutazona, estas son las dosis comunes de uso para analgésico por otras cosas, 2,2 a 4,4 de fenilbutazona, en general se suele usar el de 4,4. Flunixin, como en todas las especies, 1,1 miligramos kilo. En general, de estas drogas, cuando hay un cólico, lo que se suele hacer es disminuir a 1/3 o a 1/4 de la dosis de flunixin o de fenilbutazona. En general, el flunixin tiene mayor efecto a nivel intestinal que la fenilbutazona. Es un analgésico potente del aparato gastrointestinal. Pero para no enmascarar signos, se usa a 1/4 o 1/3 de la dosis, en caso de no tener dipirona. Tranquilizante, lo que hablamos un poco antes. Narcóticos, volvemos a lo mismo, son muy buenos analgésicos, pero me pueden enmascarar signos. La buscapina es un antiespasmódico potente, que a la vez también me puede enmascarar signos, o sea, porque justamente duele esos espasmos están producidos por algún tipo de obstrucción o algo irritante dentro del intestino, y la buscapina me va a tapar todos los signos y me puede, ese enmascaramiento de signos puede hacer que yo, traer problemas después en la toma de decisiones sería. Un poco, bueno, lo de silacina con narcóticos ya lo hablamos, y la lidocaína como analgésico, la lidocaína lo que haría es disminuir la transmisión de estímulos dolorosos desde el intestino hacia el sistema nervioso central. Se puede usar, como dice acá, una dosis de ataque y después por goteo de solución fisiológica, goteo continuo. Muchas veces ya se lo usa intraquirúrgica esto. El tema guarda con la intoxicación con lidocaína que me puede dar signos nerviosos, nos metemos en otro despelote. Hay opiniones encontradas, si bien los libros lo citan todos, yo con todos los cirujanos que he hablado del tema, que hacen mucho cólico y demás, hay opiniones encontradas respecto a la efectividad de esto. O sea, perdón, se usa justamente en la cirugía en un intento de disminuir
las complicaciones posquirúrgicas, hablando de ilio, ¿no? Justamente una manipulación excesiva del intestino de producir mucho dolor durante las cirugías es uno de los estímulos para que se me produzca un ilio posquirúrgico. Con esto lo que se intenta hacer es evitar eso. Ojo con enmascarar signos. Lo que yo le decía de taparlo de analgésicos, cosa de que no sienta nada y a mí ya vamos a ver la toma de decisiones, se me complica esa parte. O nos puede pensar que ya pasó y en realidad lo que estamos haciendo está tapado de analgésico, no es que se terminó el cólico. A ver, esto siempre y cuando yo tenga la posibilidad, ya sea económica o por distancia, transporte y demás, de mandarlo a un quirófano. Si es un animal que por valor ya sea económico o afectivo no vale la cirugía, o perdón, no es solo el costo de la cirugía, hay un costo de cirugía y ese costo se duplica o triplica en antibióticos y fluidoterapia. O sea, es altísimo el gasto. Con un pronóstico que siempre por lo menos reservado. Si yo no tengo la posibilidad de mandarlo a quirófano, por la que fuera, y bueno, sí, lo tapo de analgésico, cosa que total de última, si no va a ir a cirugía, por lo menos que no sufra. No sé si me explico. Bueno, decisión a cirugía. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Dolor persistente y refractario a analgésicos suaves. O sea que yo le doy dipirona, le doy flunixina a bajas dosis y el animal sigue mostrando dolor. ¿Está? Ahí hay algo para cirugía. Inicio súbito, o sea que y deterioro, perdón, rápido el estado general, o sea que el animal no solo que arranca fuerte, sino que rápido se me va descompensando. Ahí ya hay algo que me produce un rápido deterioro de las vísceras. Refractariedad del tratamiento médico, por esto es lo que yo les decía de la duración de los tratamientos. Yo tengo la ventaja con la dipirona que dura 6 horas. A ver, bueno, le hice la dipirona ahora. Dentro de media hora, que es más o menos lo que tarda en hacer un efecto máximo la dipirona, el animal mejoró, bárbaro, está medio al límite las frecuencias y demás, pero estamos ahí. A las 8 horas, a las 6 horas o 5 horas, cuando ya se fue el efecto de la dipirona, otra vez. No, ya hay algo que no, si fuera un cólico espasmódico, con eso ya mejoró. Ya hay algo más acá. ¿Me explico? Y si lo vuelvo a tratar y después otra vez vuelvo el cólico, no, y ya eso es cirugía. Para cirugía, perdón. Una distensión abdominal grave, bueno, ausencia de tonillo intestinal, lo del ilio. O sea, si hay ilio, si bien el pronóstico es peor con ilio que habiendo borborismos, ya me está indicando que hay algo que me está deteniendo todo el tránsito intestinal o hay mucho dolor o algo por el estilo. Bueno, reflujo gástrico persistente, lo que hablamos de que yo ahora los sondeos saco 20 litros, dentro de 2 horas otro 20 litros, dentro de 2 horas otro 20 y ni hablar si eso me va aumentando el pH. Anormalidades al tacto rectal y un líquido abdominal hemorrágico o cero hemorrágico. A ver, se pueden agregar otras cosas y uno no es que con una sola de estas cosas toma la decisión. Muchas veces junta todos los datos y va viendo. Por un inicio súbito, solo uno decide la cirugía. ¿Está? Para contarles un caso de una yegua con que 45 de cardíaca, 50, al tacto nada raro, se notaba un poco de distensión, pero nada grosero. Bueno, justo estaba en el centro, había reflujo persistente, pero no, como una yegua grande, entonces una yegua de salto muy grande, costaba revisar gran parte de la cavidad abdominal por tacto rectal. Sí había un reflujo persistente. A la ecografía no se veía nada raro, no se veía ni distendido ni nada duodeno ni nada por el estilo. A la punción abdominal, mucho líquido turbio. Y previo a esto 2 veces se le había puesto dipirona y respondía a la dipirona, pero cuando se acababa el efecto volvía. Se decidió la cirugía y lo que tenía es un desplazamiento de colon. Una torsión de colon. Como no había mucho gas y demás, no había, perdón, ¿no? ¡Eros!
acá. Bueno, como les decía, como había refractaría del tratamiento y se estaba en dudas porque podía ser que no, cuando se sacó un montón de líquido y turbio se terminó de seguir la cirugía porque había algo más. A la parotomía había una torsión de colon que todavía no estaba extendida y me comprimía esa torsión el, este, el duodeno y por eso había reflujo. Pero fíjense cómo por ahí uno no encuentra muchos datos y termina decidiendo todo cuando suma todas las cosas. Bueno, y contraindicaciones cuando no está indicada la cirugía, cuando la temperatura rectal es mayor a 39,5, sonidos intestinales fuertes y frecuentes, o sea, podemos esperar. Leucopenia, la leucopenia en general me está hablando de algún trastorno séptico importante, por ejemplo, las peritonitis, sobre todo cuando arrancan, me producen una leucopenia o una enteritis anterior, porque hay una gran desviación de eh, leucocitos hacia el sitio de infección y no llega a responder la médula. Dolor controlado por analgésico suave, lo que yo le decía con dipirona o bajas dosis de flunicin se controla el problema. Ausencia normal del tracto rectal y, bueno, líquido abdominal con más de 100.000 leucocitos, que estaríamos hablando de una peritonitis importante. Análisis complementarios que podemos hacer si tenemos la posibilidad. Un hemograma completo para ver también lo que hablábamos de infecciones y demás. Proteínas totales, un hematocrito con proteínas totales. Recuerden que el hematocrito es parte del hemograma completo. Me ayuda a ver, por un lado, me objetiviza el estado de hidratación. ¿Tá? Yo tengo un hematocrito aumentado con proteínas aumentadas, ese animal está deshidratado. Yo lo puedo hacer muy objetivo con desde ahí. Ya en general, un hematocrito mayor a un 60% me empeoraría mucho el pronóstico, ni siquiera está indicada la cirugía. Porque ya esos animales se mueren en la anestesia en general. El mismo animal es muy descompensado, como les decía antes, ya que ya están entrando en shock, ni siquiera lo agarran en general los cirujanos porque saben que se mueren en la anestesia la mayoría. Pero ustedes recuerden que cualquier anestesia me va a disminuir tanto el gasto cardíaco como frecuencia respiratoria, en general se me termina planchando todo. Si estamos medio al límite, con la anestesia lo terminamos de matar, sería. Bueno, el lactato se usa mucho en humanos también, como tiene un importante valor pronóstico. El lactato es lo que se mide, pero, a ver, discúlpenme un segundo. Ahí estamos. Perdón. Bueno, como les decía, el lactato es que me sube el lactato, me está indicando de que hay un uso importante del metabolismo anaerobio, o sea, ya hay tejidos que no se están perfundiendo bien, que ya están trabajando con cierto grado de hipoxia, con lo cual ya estamos yendo, es una manera más de objetivizar el tema de que estamos entrando, de que se está habiendo un desbalance hemodinámico, digamos, ¿está? A la vez es muy útil el lactato, sobre todo un valor diagnóstico precoz, la medición del lactato y comparar lactato sanguíneo con lactato peritoneal. Muchas veces lo primero que me aumenta en un caso de alguna obstrucción con estrangulación, antes que otro signo, lo primero que me salta es el lactato intraperitoneal. ¿Cómo? O sea, esto tiene valor de un diagnóstico precoz, obviamente, en un centro que tenga para hacer estas cosas. Tampoco es que se necesita mucho, pero son cosas que uno en general no tiene. Como lo repito, esto es extra, no solemos pedirlo, es para que sepan que existe nomás. La glucemia lo mismo, suele descender a medida que se va
descompensando el animal. La glucemia es muy útil en potrillos y a la vez hay que medirla porque el potrillo ante cualquier cosa, justamente como comen seguido y demás, no tienen, perdón, comen seguido porque no tienen una reserva importante de glucógeno y de energía en general, hablando sobre todo de neonatos, con lo cual enseguida me entran en hipoglucemia y como no tienen esa reserva, o sea, al no comer y no tener esa reserva, es muy fácil que me hagan esta hipoglucemia y uno tiene que controlar bastante. No solo hablando de cólico, hablando en animales en internación en general. Y bueno, el pH sanguíneo va a lo mismo que el lactato. Uno mide el lactato, pero es de todas las distintas sustancias que me van a descender el pH sanguíneo o como desecho del metabolismo anaerobio, es la que se mide, no es la única, digamos. Bueno, otro método complementario a la ecografía. Hay un protocolo FLASH, se llama, que es uno, hay varios. El más fácil es el protocolo FLASH, que se midan 7 ventanas ecográficas, se llama de intestino, perdón, de cavidad abdominal, en un intento de hallar algo. Ya vamos a ver algo más en el práctico de ecografía, que lo va a dar Pablo Sabatín, que hace ecografía abdominal con los cólicos. Como todo lo que es ecografía, uno tiene que saber la anatomía normal, la anatomía ecográfica y qué detalles y qué alteraciones puedo encontrar a la ecografía y qué me indican esas alteraciones. Si no, estoy haciendo ecografía, no al cohete, pero casi. No me sirve de mucho, digamos. Eh, por ejemplo, para que se den medida, la de arriba a la izquierda, este panal así es intestino delgado distendido. O sea, hay algo ahí. Por algo está así distendido. Sobre todo, esto por ahí que un potrillo que no lo pueden ver al tacto, pueden llegar a ver esto a la ecografía. Ya vamos a hablar en profundidad en el práctico de ecografía. La laparoscopía, por ahora, tiene más valor diagnóstico que terapéutico. Este cuadrito es robado del Robinson. ¿Para qué se usa la laparoscopía? Evaluar un caballo llamado normal es persistente en el examen rectal, pérdida de peso crónica, masa abdominal, hígado, bueno, en fin, biopsias, evaluar una peritonitis, buscar adherencias de garros mesentéricos, si hay un hemoperitoneo, buscar el origen. Tampoco es tan fácil, el abdomen del caballo es muy grande, no es fácil evaluarlo todo, a eso voy. Y siempre recuerden en animales que cada tanto hacen cólicos, con cólicos recurrentes y demás, evaluar la cavidad bucal porque muchas veces puede venir estos problemas por una falla en la masticación. Esto es lo que hablaban ayer, que hablaba Alejandro de las que se conocen como punta de muelas, por ese odontofito, por desgaste anormal de los dientes, son estas puntas. Bueno, este otro intento de valor, siempre lo hago en busca de alteraciones en los dientes, que esto puede ser uno de los problemas. Fíjense cómo acá a la izquierda, estas puntas de muela que se llaman, cómo dañan la mucosa del carrillo. Y los de abajo se desgastan al revés y me pueden dañar la parte inferior de la lengua. Acá en el medio de la derecha es luego de que se hayan limado esas puntas. Me pueden traer problemas de masticación, y no solo estas puntas de muela, hay otros trastornos también dentales que me pueden hacer cólicos residentes acá, tanto algún cólico, justamente por esa falla en la masticación. Pero bueno, a ver, yo lo que se quiero con la idea que queremos que se lleven desde la cátedra es, a ver, caballo con cólico. Primero, estado hemodinámico. Luego, lo que sería sondaje nasogástrico, sondaje nasogástrico, punción abdominal, tacto rectal. Y me está faltando temperatura antes del tacto y auscultación del abdomen. Y que con esos pasos ustedes sepan decir si va a cirugía o no. Eso es lo que se busca desde la cátedra, ¿está? Repito, estado hemodinámico, auscultación de la cavidad abdominal, sondaje nasogástrico, temperatura rectal, tacto rectal y punción abdominal. Y de lo del líquido de la punción, que sepan lo macroscópico, que usted macroscópicamente puede decir, bueno, está alterado o no. Lo microscópico se lo agregamos como algo más, pero, repito, lo que nos interesa es que puedan defenderse con un cólico a campo. Todo lo que hablamos de lo básico está en el Colahan, el primer libro, que está en
biblioteca. Este Orsini Divers me parece que está, no estoy seguro. Se podría agregar acá el Robinson, que hay uno en la facultad. Yo no me acuerdo si es del hospital o si es de la cátedra de cirugía o si está en la biblioteca. Y los otros dos no están en la facultad. Pero de cualquier manera, los últimos tres y el Robinson, si quieren, el que los quiere me avisa y se los paso. Les repito, con Colahan para lo que hablamos, lo que vimos en la clase, les alcanza. ¿Está? Todo el resto es extra y si quieren saber más y si les gusta el tema. No sé, Gonce, si hay preguntas, si querés agregar algo. No, no hay preguntas y no, todo muy claro, Nico. Estamos entonces, si no hay preguntas.